Gracias. La clase de hoy, o la sesión de hoy, prefiero llamarle sesión que clase, eh, quiero dedicarla a un tema que a lo mejor no hemos incorporado y que me parece muy, muy útil. Para ello, quiero preguntarles qué prefieren. Eh, Cada uno en su respectivo sitio puede aislarse y conectarse sin desconectarse de clase o de esta sesión, conectarse para escuchar alguna música que le interese para el siguiente ejercicio. O podemos entre todos seleccionar una misma música y realizar todos el mismo ejercicio. El ejercicio reside en esto: escuchar la música y al mismo tiempo que le está uno escuchando, tiene que ser alguna pieza, digamos, de 2 o 3 minutos o un fragmento de algo que dure 2 o 3 minutos. Puede ser algo que les gusta mucho escuchar, alguna música que les atrae particularmente. Cuanto más les interese, cuanto más les atraiga, mejor aún, para llevar a cabo este ejercicio que consiste en oír cuidadosamente y a partir de esa escucha intentar describir qué es lo que están escuchando. Lo pueden describir con palabras, lo pueden describir con imágenes, lo pueden escribir como pediría la tradición, digamos, con notas, funciones, etcétera, armónicas, alturas, escalas, como gusten. O lo pueden describir también mediante un dibujo libre. Ustedes, yo les sugeriría que escojan primero uno de estos modos, luego otro y luego otro. Entonces ahí los tenemos. Voy a ponerlo aquí en el chat. Entonces es descripción con alturas y funciones armónicas, si acaso, o similares. Por ejemplo, funciones armónicas similares puede ser. Lo que yo voy escribiendo esto, vayan buscando. Pueden hacerlo en YouTube o pueden hacerlo si tienen algún disco compacto, lo que tengan a su alcance. Eh, Pueden ir buscando qué música van a seleccionar para realizar el ejercicio. Tendría que ser, yo sugiero que sea una misma música cada uno para que apliquen los 4 accesos posibles, o 5, a este ejercicio. La segunda sería una descripción con palabras. Una descripción explicando qué es lo que oyen. Esa sería la descripción con palabras. Después, una descripción con imágenes visuales o audiovisuales. La siguiente es una descripción mediante el dibujo libre. En una página solamente. Y la otra, la descripción como partitura. Era una que no había yo añadido. Son 5. La descripción con alturas y funciones armónicas o similares quiere decir una descripción en términos tradicionales. A lo mejor ustedes tienen oído tradicional. Por ejemplo, Alan, sé que tiene oído absoluto, no le va a costar trabajo y lo puede hacer.
y puede escribir lo que él conoce y domina. La descripción con palabras es una descripción en términos de qué es lo que estoy oyendo, con qué lo asocio, qué me parece, qué me provoca, qué me trae, qué puede ser recuerdos, todas las asociaciones que uno pueda tener, describirlas en ese momento. Y debe ser, no piensen, digamos, en un discurso, sino piensen más bien en lo que su mente les dice de forma espontánea. Esa sería la descripción. No traten de hacer nada especial, sino describan lo que normalmente les ocurre cuando oyen alguna música. Y podría ser esta música que van a seleccionar para la sesión de hoy. Luego, la siguiente es una descripción con imágenes visuales o audiovisuales. Puede ser que al estar escuchando la música les aparezca una historia, les aparezca alguna imagen, sigan esa imagen, sigan la misma música y sin intentar tener una imagen, simplemente dejen que la imagen se presente y describen cómo es lo que están visualizando. La cuarta fórmula sería descripción mediante el dibujo libre en una página solamente. Tomen una página en blanco, por ejemplo, una página cuadriculada si quieren, para que tengan alguna idea de proporciones, si quieren o no. Es totalmente libre. Esto parece un ejercicio muy parecido a los de maternal o escuela primaria de una escuela activa. Así es. Debo decir que fui profesor de una escuela activa durante 2 o 3 años y después me dediqué a hacer un conjunto de libros para la educación primaria en México. Un conjunto de seis volúmenes muy importantes. O sea, yo era asesor de ese proyecto, asesor musical del proyecto, y en él participaban profesores de distintas disciplinas artísticas. Y se publicó y después desapareció. Publicó en tiempos de Echeverría y cuando él ya salió, pues los libros no se habían entregado todavía y nunca se entregaron finalmente. Estamos haciendo todo lo necesario para que estos libros se conozcan, porque son libros muy buenos para la educación musical y artística en el país, que está totalmente abandonado. O sea que ya sería una muy buena opción. Bueno, la siguiente es la descripción como partitura. Cómo eso que uno escucha le aparece a la mente como partitura. Schumann decía en su libro para los jóvenes o para la juventud, o cuaderno, eh, que el ideal de un músico era escuchar una obra y estar viendo la partitura, incluso de orquesta si fuera necesario, pero de inmediato tener esa información. Todo el mundo tiene ya la obra que ha seleccionado. Si lo pueden poner aquí en el chat. Ok. La lección es Opus 27 para piano de Anton Weber, ¿no? Sí, justo. Uh-huh. Palabra. Normalmente es una evolución de acordes de 3 sonidos, en donde tiene un solo sonido o 2 sonidos, y cuando son 2 sonidos, tiende a ser una séptima menor, eventualmente una novena, puede ser una tercera mayor también, pero generalmente están implicando un semitono en la mayoría de estas armonías. ¿Qué es esto? Paquito Palote, que es danza húngara 4 de Brahms, Daniel Prieto. Muy bien. Ah, esta la habías mencionado en algún momento dado, Daniel, recuerdo. Bueno, mencioné la uno hace ya un tiempo. Uh-huh. Sí, pero te interesa eso y está muy interesante a la vez que intentes desarrollar cómo relacionar con ello. Bernard Parmigiano, Captura Efímera, o George Crumb, Black Angels. Parmigiani es un músico de electrónica y George Crumb es más bien música instrumental y vocal, lo cual no quita que Bernard Parmigiani tenga méritos, lo conozco, un buen tipo.
cualquiera que vaya a París y llegue por el aeropuerto de Orly, debe saber que Bernard Parmigiani recibe, creo que, un centavo de franco o 3 centavos de franco cada vez que suena el llamado de la cabina del aeropuerto para dar información sobre un vuelo. ¡Tarán! Una cosa así, no recuerdo cuál es. Pues son dos o tres sonidos, Sí. como campanitas, y cada vez que suena, él recibe como derechos de autor nada, pero centavo, pero imagínense la cantidad de veces que eso suena al día, miles de veces. Entonces, pues, recibe 1.000 centavos al día como sueldo. Bueno, ¿quién más le falta algo por Play de Ludovico Einaudi? Ok, muy bien. No conozco Ludovico Einaudi. ¿Qué es? Hans-Heinz Holliger. 3 exposiciones de Machot. La primera. No, es interesante. ¿Para oboe? ¿Las hace en oboe o Eunice? Para cuerdas. Ah, para Una cuerda. viola y dos violines, creo. Ah, ok. Ah, mira, interesante. No lo conozco. Miguel Latorre, ya habías marcado algo, ¿no? Ludovico Einaudi. Sí, sí, sí. Einaudi. Ok. Ujú. Bueno, Ajá, es que es un compositor de como los 80s, 90s de cine. Sí, pues es más minimalista que cine. Pero ok. Muy bien. Y luego, Guillermo Leonardini, una obra de él llamada Wow, 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 wow. ¿No? ¿Puedes entonarlo tú mismo? Porque esta es muy preciso. Es ua, 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 ua. Wow, 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 wow. ¿Así? Sí, al Wow, final. wow, 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 Ujú. wow, 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 wow. Es un poquito más largo, como tú lo haces, las últimas dos As. Wow, 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 wow. Y ahí hay un intervalo, no hay nada, es silencio, ¿no, Guillermo? Como silencio. Sí, antes de las últimas dos As. Ua, ua, ua. No es Ah, ua, 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 es ua, más como ua. ondulaciones, como ua, 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 ua. Podríamos ponerle Exacto, un estaccato al último A, algo digamos. así. Sí, sí. Un acento, puedes usar acentos. O puedes usar también, Ah, fíjate, en, en los teclados actuales, hay un signo como de la ñ, que es muy bonito, muy elástico, sobre todo para ese tipo de entonaciones. Te voy a mostrar cuál es ese. ¿Ya lo conoces, el signo de la ñ o no? no, no, no. Danas de Silvestre Revueltas. Mira, ahorita, por ejemplo, te voy a poner eso. Bueno, ya están todos listos, ya todo el mundo tiene su material, ¿verdad? Bueno, pues Ujú. ya está. ¿Eh? No, sí. Bueno, pues ahí tenemos ya el material. Les pido que comiencen. Marcamos, por ejemplo, de aquí a las 6, hagan el primer ejercicio. Hay un número de la revista Pilacremus en el que Eric Christensen, un experto en la escucha, y su hija, otra experta en la escucha, describen uno de los estudios de Nancarro para piano mecánico. Les aconsejo al finalizar esta sesión, no durante la sesión, pero que se relacionen con ese texto. Si les parece ahora que lo quieren usar, está bien, pues les puede servir de referencia. Voy a dar ahora. Ahí tiene la dirección, subicrea.unam.mx.
y poner revistas, Pilacremus, Mancarrow. Ahí lo verán. Les llevaría un buen tiempo leer ese artículo, pero preferiría que lo hicieran después de esta sesión. Verán que resultará interesante la referencia que hago. Bueno, a ver, ahora sí, ¿quiénes ya terminaron? Ya son más de las 6, son 6:06. Aunque no hayan terminado íntegramente, quiero que hablen sobre el avance que hayan tenido, por ejemplo. Bueno, yo Eso. leo lo que escribí, ¿no? Sí, claro. Pues el primero Pon tu cámara. Para quien sigue. hable, ponga su cámara, por favor, siempre. El primero que era, a ver, déjame ver, el Variationen de Webern, puse que Ah, no, era pero la idea es que tú analizaras o describieras la la música que a ti pieza. te interesaba, la tuya. Ah, o sea, la que yo puse, Sí, claro. yo pensé que la de todos. No, no, no. No, pero entonces hiciste el ejercicio que alguien hubiera querido hacer para hacer. No, cada quien escoge la música que le interesa y analiza esa misma música. Por alguna razón la va a escoger cada quien. Quiere decir Ya, que hay algo con lo cual se identifica y le será más fácil, eh, tendrá más razones y más emociones a lo mejor, más sensaciones, más experiencia vinculada a esa obra, ¿no? bueno, Sí, entonces de la que yo puse, este, pues es metal progresivo la que puse. bueno. Entonces, pues empieza con una guitarra eléctrica muy abajo, con staccatos en re, tun, Ujú, tun, 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 y luego otra guitarra hace tirurururururu, como em, tritonos de re, y luego vuelve a re. Y así, y entonces hay después una trompeta y se quedan como mucho tiempo en el primer grado de la función armónica, se quedan tiempo ahí, pero hacen cosas alrededor con la melodía y le ponen como extensiones. Entonces, pues, aunque pues no me aburre y pues suena diferente, porque además combinan la trompeta con la guitarra eléctrica, pues es un sonido que nunca había escuchado. ¿Y cómo son las extensiones, Alan? Cuando es que hay extensiones melódicas Mm, o sea, en ¿cómo lo cuanto a la describirías? armonía, por ejemplo, en novenas y sextas y así, Ah, séptimas. le agregan sonidos al mismo acorde de re. Ajá, le agregan sonidos al mismo acorde de re, ajá. Pero aunque no cambia todo el tiempo de acordes, o sea, no es como primero, tercero, cuarto, sexto, primero, así, Ujú, se quedan, este, pues, no bastante tiempo, pero sí se quedan algo de tiempo en el primer grado y hacen nada más cosas con la melodía, que es como la quinta y luego la sexta, pero después transforman el menor a mayor ujú, y así. ok. Bueno, es todo lo que puedes decir, todo lo que se te ocurre. Ahora vuelve con esa misma melodía y descríbela con alguna de las otras 4 fórmulas, Ok. procedimientos. Puedes coger el orden que tú quieras. De hecho, se me olvidó decirles, a lo mejor lo dije, pero no lo enfaticé. Pueden ustedes escoger el orden que más les convenga. Una pregunta, ¿estamos grabando, Itzia? Sí, ¿verdad? Sí, sí se está grabando. Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más, por favor? Sí. Uy, ay, Judith. Perdón. no, no, como quieran.
Vas, Judith. Ladies first. Ahorita yo me interesé, ahorita estoy pensando precisamente en la obra de Bernard Parmigiani. Ajá. Me gusta mucho esta obra, bueno, a nivel descriptivo, porque cuando la escuché, la conocí hace tiempo, me gusta porque ahí Parmigiani trabaja mucho con las masas sonoras y con las texturas del sonido. Y ahí logra una atmósfera sonora muy rica que va combinando a lo largo de la obra. Entonces, esa es una parte vamos a decir, de alturas. Más bien es de masas y texturas, lógicamente con alturas. Hay funciones armónicas, no lo creo, no hay funciones armónicas, pero es una obra que invita precisamente, como lo dijiste la semana pasada, estabas hablando de lo que asemeja, por ejemplo, para nosotros, qué asemeja el sonido, por ejemplo, cómo se oiría una roca o cómo se oiría un objeto. Entonces, luego me vino un poquito Parmigiani, que juega un poquito con esas masas sonoras. Eso es a nivel de la descripción. Evidentemente explora eh, cada objeto sonoro de maneras distintas, eh, 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 trabajando con las posibilidades sonoras que tienen los instrumentos, por transformación y por mezcla. Entonces, para mí esas texturas se asemejan precisamente a lo que tú decías, de cómo se oiría una piedra, cómo se oiría, no sé, cómo sería ese sonido. Y en ese sentido, por ejemplo, la otra obra que quiero analizar, que es la de George Crumb, que de hecho acaba de morir el domingo, está Ah, pequeño. no me digas, hombre. Sí, Ah, caray. bonitas, o sea, por eso me acordé muchísimo, dije, no puede ser, pero sí, ya está, Ya, yo lo conocí en París en el año, creo que 94, wow. en una cena en casa de un amigo común, una cosa así. Y era el compositor predilecto de mucha gente en México, ¿no? Era, digamos, el compositor estadounidense con menos aires estadounidense. Tenía, digamos, las mejores influencias. Berio, por ejemplo, parecía que le hubiera influido, ¿no? Sí. Y era muy, muy buena esa influencia. Claro, eh, no representaba realmente para nada a la escuela americana y eso era una virtud, ¿no? Sí. La escuela americana era anodina en general o era pro-cage, lo cual quería decir que cualquier cosa podía pasar y también nada, ¿no? Efectivamente. Ay, perdón. Entonces, haz de cuenta que por eso volví a ver un poquito de su repertorio y cuando hablaste de hacer ese tipo de trabajo, me gustó mucho esta obra de Black Angels, que son unas piezas, o sea, tienen diferentes nombres, ya el nombre podría influenciarnos, pero me gusta mucho cómo trabaja con las texturas de los instrumentos, es para cuarteto de cuerdas, y lo más interesante es que esa obra, además, los cuerdistas tienen que trabajar con instrumentos de percusión, o sea, George Crumb los invita precisamente a experimentar con otro tipo de texturas sonoras y que además tienen que trabajar con ese tipo de instrumental, vamos a decir, percusivo, que eso pues es pues como también esa parte me da la impresión que es incluso un poquito lúdica de George Crumb, de pues también no solamente hacer un cuarteto de cuerdas, sino además el cuarteto de cuerdas se extiende a lo percusivo, pero no solamente en sus instrumentos, sino con otros instrumentos. Entonces dije, bueno, y son 13 imágenes desde el país oscuro, así, me encantó mucho el título. Entonces va pasando por diferentes esas etapas y la primera, bueno, voy a escribir la primera porque son 13, habla sobre, se le llama para cuarteto de cuerdas eléctrico y la primera es precisamente sonidos de insectos. Entonces, la escritura que hace George Crumb y el efecto sonoro que logra, para mí es como lo que tú siempre nos estás diciendo, cómo, cómo son ese tipo de aleteos de un insecto o de varios insectos a diferentes alturas y a diferentes distancias. A mí me gustó mucho la primera pieza, donde las cuerdas logran ese efecto de aleteos de diferentes insectos. Ese aleteo me recordó mucho tu clase y me gustó mucho porque quisiera ver si soy capaz de poder ejemplificar con dibujo ese tipo de diferencias sutiles que hay con los aleteos. ¿Y con qué lo hace los areteos? Técnicamente, ¿cómo lo harían? Lo hace Sí, lógicamente con el violín, hace movimientos muy rápidos del tremolando. ajá, tremolando y con el arco muy, muy rápido, que logra un efecto precisamente que da la impresión de que pueden ser, por ejemplo, mosquitos muy chiquititos y de cómo haces ese movimiento. Entonces, estoy tratando de pensar qué tipo de movimiento puedo yo ejemplificar sí, puedo graficar
para representar, para mí sería como un estudio del aleteo de un insecto o de varios insectos de diferentes grosores y de diferentes, lógicamente, movimientos. Unos van más rápido, otros van más lento. Ahora, cuando hace estos aleteos, digamos, que es, digamos, utilizando la técnica de tremolando, ¿no? Sí, Tremolando quiere decir temblando, temblando con el arco, en sí. este caso. ¿Qué es lo que hace con la altura? ¿La está también tremolando? ¿La deja fija o hace glissandi? ¿Cómo hace? De repente, en algunas partes las deja fijas, precisamente para que se instale en la memoria ese aleteo. Luego las va cambiando y va cambiando, va, por ejemplo, primero con los 4 instrumentos, con el cuarteto, luego solamente nada más está la viola y el violín segundo y la viola, o luego son otra vez los 4, y luego, por ejemplo, el violín hace un aleteo menos, hace ya una melodía más o menos, o un intento de melodía con el aleteo. Pero Mm, primero son fijas las alturas y después las va cambiando a muy agudas o muy pegadas. Va haciendo esto. mm. O sea, Entonces, al hacer alturas muy pegadas, en donde va a haber los batimentos ujú, de diferencias de altura, si son semitonos o menos que semitono o cercanos a los semitonos, junto con estos tremolando, va a procurar una multirrítmica, digamos, ¿no? eso también me interesa precisamente de lo que siempre nos hablas. No sé si Mm. hay esta obra de George Crumb, podríamos hablar sobre el macrotimbre y el macrorritmo. No Pues sé, sí, sí, o sea, cualquier música se podría analizar de acuerdo con la idea del macrotimbre. O sea, en realidad se describiría qué es lo que hace cada componente, ¿no? De forma individual, ¿no? Cómo se combinan. Y hay alguna acentuación rítmica de vez en cuando, o sea, los aleteos. No, no. eso yo pienso, bueno, eso es lo que yo estoy viendo en la partitura. Pienso que lo hace, sí lo hace, acentuaciones porque, pero eso las regula con los matices. Se Ah, ok. siente tensión de que primero está en piano, luego empieza muy gradualmente y de repente se explota. Pero yo Mm, pienso que la acentuación rítmica lo logra con la matización. mm. Me Ah, parece, por eso, qué interesante el caso de Chrome, porque sí es una mente bastante, bastante libre, o sea, bastante avanzado, sí. y al mismo tiempo no es un hombre experimental, o sea, realmente no es un experimental, sino es alguien que está buscando algo muy concreto en su imaginación, ¿no? Digo, no es Efectivamente. experimental en el sentido de que no está buscando una música a ver qué produce, que eso es el caso de muchos en Estados Unidos o muchos en la música contemporánea, sino es, sabe qué es lo que quiere, tiene la imagen muy clara y la busca hasta encontrar cuál sería la mejor descripción. Esa es la Efe- técnica que desarrolla. Sí, Ok, pues efectivamente. bueno, bueno, muy bien, Judith. Entonces, no sé si puedo hacer, bueno, no sé si me dé tiempo, pero me gustaría hacer un poquito parmigiani, porque el parmigiani es la masa sonora, la textura, Sí, y crumb es otra estética, evidentemente. sí, claro, lo que tú prefieras, pues, analizar los dos y contrastarlos y sobre eso reflexionar sobre ese contraste, ¿no? Sí, Julio, Incluso va. el empleo del medio, el medio es tan distinto en uno y en otro que a lo mejor lo que hace Crombie es aproximar el medio que tiene tradicional al medio electroacústico, ¿no? Sí, Probablemente. Ese puede sí. ser el atractivo, ¿no? Tienes mucha razón, Julio, porque por eso le llamo precisamente cuarteto de cuerdas eléctrico. Ah, ok. Pero Sí, le llama a cuarteto eléctrico o no, porque tiene micrófonos, ¿no? sí, creo que sí, pero a su a la primera pieza le llama así, cuarteto para cuarteto, no, perdón, en general, es para cuarteto eléctrico, sí le llama cuarteto de cuerdas eléctrico. Voy a checar esto. Sí, Ya. Eso debe ser, en aquella época que escribió esta obra, debe ser los años 70, sí, eh, finales de los 60, principios de los 70, eh, se recurría a poner micrófonos en los instrumentos para explorar más todavía de lo que se conocía el timbre. efectivamente la escribí en los 70, exactamente es para el, sí, Ya, porque era, digo, Stockhausen, por ejemplo, tenía un grupo de músicos, era otro cuarteto, era piano, o órgano eléctrico, no sé cuál, era un tipo de órgano, no me acuerdo, armonium eléctrico, una cosa así, eh, viola ujú, y trombón, por ejemplo, o algún otro instrumento, o no, y piano. No, pero ya dije, o sea, piano, una percusión, sí. viola, ¿y qué otro dije? Ay, Trombón, bueno, no sé, pero eran cuatro, ¿cuáles eran? Déjame ver. piano, violín, viola, trombón, sí. No, violín no, no, no. Piano, Piano,
viola, percusión, órgano. Ya, Órgano. eso es. Sí, ok. Y claro, combinaba ahí sonidos eléctricos. No lo ponía en el piano, pero sí en la viola. Entonces o sea, creaba un énfasis particular en esos sonidos de la viola para casi con microscopio, ¿no? Con micrófono, para resaltarlos. Entonces amplificaba todo, pero en particular los sonidos de la viola. Era su manera de aproximarse a la música instrumental utilizando los recursos pues de la radio que tenía a su disposición, de la radio Colonia, ¿no? Sí. Ya, Por bueno, eso, tengo una pequeña acotación de Pierre Schaeffer, por eso decía que, no, lo mencionaba Pierre Schaeffer, pero era de Jean Cocteau, que hablaba precisamente de que el micrófono es la voz del alma, porque capta absolutamente todo. el micrófono, El micrófono, sí, ya. así funciona el micrófono, sí. Bueno, para la época en la que lo dijo Cocteau, debían ser los años 20, 30, por ahí, sí, podía ser cierto, pero después ya lo que capta es que no hay alma, ¿no? Sí, es cierto. Que no hay Sí, alma que actúe, sino que deja todo al micrófono, ¿no? sí, sí, La prueba efectivamente. son los locutores, ¿no? Sí, Ya. Bueno, muy bien, Judith. dale. Le va a Carlos Perdomo. Bien. No. Sí, yo elegí variación en 1 y... No tienes imagen, Carlos. ¿no? Ah, y ahora, yo me Ahora veo. sí, sí, te ves encapuchado, ¿está bien? Sí, Eh, para que se me queden las ahora, ideas. ahora sí, sí, porque están calentitas, ¿no? Sí, resguardadas. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es tu descripción? Sí, pues bueno, mi descripción general es que es una pieza de 3 movimientos. Es una forma clásica. La obra es Las variaciones de Weber. Ajá, el primer movimiento Ujú. es una forma ternaria y se escucha claramente esa distinción. El primer material que se usa en la primera A, pues es el mismo rítmicamente. Se escucha lo que es parte del mismo y la diferencia del nuevo material está en la parte del medio. Lo que me llama la atención de esta pieza, pues es la simetría que está por todos lados, tanto en la forma grande hasta en las series que se utilizan. La serie decafónica. Sí, la serie de 2 sonidos de decafónica. Utiliza una serie, más específico es la variación, se llama, no sé cómo se dice en español, pero se llama prime form, como forma ¿Cómo? primaria. Prime Ujú. form, prime creo que es primaria. eh, en la mano derecha. Esa Las, forma las va. simetrías, las simetrías Sí. están puestas ahí en el chat como D, B, Q y P. D es el material inicial. Ya se fue tu imagen. Ok, ya volvió. D es el material inicial. B es su reversa. Todo lo que se hizo de A a Z se hace de Z a A. Ok. Q es el espejo de D. Es decir, Ajá. si A hacía, por ejemplo, Do, Re, y B hace Re, Do, Q haría Do, Si bemol, Sí, ¿no? sí, Entonces sí, P exactamente. haría Si bemol, Do. Sí, ¿Sí? sí, Esos justamente, son los. justamente hace eso. Y también, bueno, en la primera, en la A, la primera sección, Bueno, lo que ahí pasa. tenemos que explicar que se trata de una obra de purismo dodecafónico, de la serie dodecafónica, es, digamos, el más riguroso seguidor de Schoenberg o seguidor de la metodología del serialismo, Weber, y fue uno de los primeros músicos del siglo XX que incursionaron en el terreno del timbre en sus primeras obras. Eh, Habrá que oír desde las primeras, del Opus 1, que es para pequeño coro, al Opus 9, en fin, las bagatelas, y son búsquedas de una enorme novedad para su época. Se perdió tu imagen de nuevo, Carlos. Sí, no sé por qué pasa eso, pero a ver, ahorita. Ahí está. Eso, algún cable que está ahí suelto, alguna cosa así. Sí,
eh, Entonces, cuando estamos desconocida. hablando de D, cuando estamos hablando de D, son los 12 sonidos que están Ujú. distribuidos en 4 articulaciones. 1, mano izquierda; 2, mano derecha; 3, Ujú. mano izquierda; 4, mano derecha. Cada mano Sí, tiene 3 sonidos. Esa sería la descripción. Cuando terminan esas 4 articulaciones, aparece la letra B, lo que yo llamo la reversa. ok. ¿No? Sí, Bueno, sí. ahora ya, describe lo que tú oyes. Ajá. Bueno, lo que yo escucho es, al principio empieza a ser diadas, acordes de 12 sonidos, a veces en la mano derecha, a veces en la izquierda. Y es interesante porque la frase que se hace con la mano derecha, esa información luego la hace en retrógrado y saca la información de la mano izquierda. Entonces, eso también es una asimetría que se parte desde un grupo de 6 y se completa el segundo grupo de 6 y se hace justamente un pivote justo en medio de los dos grupos. Entonces, se Sí, forma una simetría. Y también se hace los palíndromos. En todas las frases son palíndromos. No exactos, no son exactos en todos. Solamente es exacto en en la, en la primera frase y creo que en la segunda, pero luego no es así rígido exactamente, pero la idea del palíndromo continúa. Se rompe en el segundo movimiento, ya no hace este juego de espejos y otra vez lo retoma en el tercer movimiento. Eh, Generalmente son acordes de dos sonidos, a veces hay tres, no, pero creo no, que nada más. no, en general comienza o con un sonido y Ujú. agrega 2, o comienza con 2 sonidos y agrega 1. Sí, tienes razón. Es la fórmula de escritura, Sí. ¿no? No Ah, tiene, por ah, ejemplo, sonido, es decir, el máximo de sonidos que hay en la obra son 6, pero tiene una ah, característica que nunca son 5. O sea, ajá, hay un sonido, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 6, pero 5 no. Rompe, 5 es un número que hace romper las simetrías múltiplos de 2. 1, 2, 4. Y el 3, 1 más 2, 3, ¿no? ajá. Ah, Claro, no, podría no ser había- 1 y 4 nos da 5, pero no utiliza esa densidad vertical de 5. Nunca, nunca ocurre. sí, no. Hay cuatro, hay cinco, pero sí, no hay más de seis. Ujú. Pues No es lo un había, no. caso, uno de los casos más extraordinarios. Esa obra es a mi entender, es una obra maestra de trabajo en un cristal, ¿no? Casi tomas un diamante y estudiara las rotaciones que pueden hacerse en ese cristal. Observado de frente, cómo suena; observado poniendo la parte posterior al frente, girándolo, invirtiéndolo, poniendo de cabeza y girándolo una vez que está de cabeza. Es un trabajo directo sobre los cristales y parecería que Webern solamente está interesado en la serie dodecafónica. A mí me llevó más de 6 meses hacer el análisis de esa obra y me costó mucho, mucho, mucho trabajo encontrar que en el fondo había 2 informaciones. Una, la serie dodecafónica, y 2, las sonoridades que más le atraían a Webern en la obra, que son, por ejemplo, do, mi bemol, si, o sol, si bemol, fa sostenido, que son sonoridades, todas ellas asociadas a la tonalidad. Por más que Webern hubiera querido, no se podía otra cosa que no fueran las referencias a la tonalidad. ¿Por qué? Porque cualquier agrupación de 3 sonidos que no sean escala cromática, que no sean semitonos, forman parte de las posibilidades de la escala cromática. Y dentro, digo, de la escala diatónica, se pueden asociar a alguna transposición posible de alguna escala diatónica, Sí, mayor o menor. sí. Sobre ese, puedes ver en mi página de academia la tesis teoría de la composición, y hay un análisis bastante amplio, creo que es en el segundo volumen
sobre esa obra en particular. Pero, Sí, la revisaré con mucho digo, está en gusto. francés, pero las imágenes son suficientes. Hay análisis teóricos donde aparecen todos sus materiales. En fin, más o menos está bastante claro, aunque está en francés. O sea, es accesible, digamos. Tendré que aprender francés. No, no, no. Aprender música. Sí. Ahí va a estar el procedimiento. Bueno, muy bien, Carlos. ¿Alguna otra cosa que decir? No, gracias Ok, por ya. esta. Bien. ¿Quién más? Esteban. Voy, estoy poniendo la cámara. ¿Qué hora escogiste? ¿EOS webcam? No. No, no. Este. Voy. ¿Ya se ve? No sé. Nami de Maitai. Mayday. ¿Qué es alemán o es? Es japonés. Mayday. Ok. Ujú. No. Bueno, creo, es que yo lo primero que hice fue la primera forma porque pensé que tenía que ir en orden, pero bueno. No, Eh, una observación. Gracias por hacer la aclaración. Eh, no importa en qué orden hagan su análisis, incluso ese orden va a ser también indicativo de qué es lo que más les interesa, qué es lo que más les atrae, ¿no? Entonces, cada quien, se me olvidó decirlo, y en todo caso, el segundo análisis que hagan o la segunda descripción que hagan, les pido que lo hagan en el orden que prefieran. ok. Muy bien. Pues lo que yo puse fue que hay mucho uso de intervalos de tercera menor en el bajo y la melodía se mantiene pues, de repetición durante varias partes de la obra. Eh, y tiene mucho juego con arpegios. Me parece que la obra en general está en... Bueno, la verdad no estoy seguro de si está en modo mayor o modo menor, porque se me hace un poco... Tal vez hay una parte donde cambia. Bueno, Probablemente no esté en un modo japonés, sino que, digo, no esté en modo mayor o menor, sino que esté en un ajá, modo sí, japonés. sí, puede ser. En alguna escala, los instrumentos japoneses tienen ciertas escalas, por ejemplo, el sho, Ujú, ¿no? Tiene una escala que no produce octavas o intervalo de duplicación, ujú, ¿no? ujú. Bueno, igual puse que dentro del bajo, no, perdón, hay mucho juego de intervalos melódicos de cuarta justa en la segunda mitad de la obra, en la melodía. Y el bajo se mantiene haciendo cambios entre un mismo acorde, pero entre ¿cómo se dice? Sus sus inversiones, entre sus inversiones. Y se mantiene en un constante 5/4. Ujú, Y pues ya, básicamente es eso. ujú. ¿Es todo? Sí. Ok. Mira, aquí está el show. Tiene una afinación no necesariamente, no coincide necesariamente con las escalas de atónica, menor, mayor, modal, etcétera, ¿no? No tiene esos vínculos. Estaba buscando algo sencillo sobre el show y aparecen muchas otras cosas. No tiene que ver. Bien. Bueno, ¿tienes ahí la partitura de Mayday o qué? No te oigo. Cierto, sí, ya vi. Estaba buscando lo de que era el show, ya vi la imagen. Eh, Pero pero no tengo la partitura. ¿no tienes la partitura? No, Ok, entonces, lo que distingas es que hay acordes o intervalos de tercera ajá, menor o mayor ajá. Tercera menor y cuarta justa. Creo que es lo que más a se tercera menor repite. y cuarta justa. Ajá. Puedes tocarlos en tu piano y lo tienes a un lado. Ah, a ver, Lo que corresponda con lo que has oído. creo que iba un poco, el bajo iba un poco así. Eh,
No, no se oye nada, perdón. ¿Ya suena? Poquito. Olvídalo, olvídalo, no. No importa, no importa eso. Bueno, muy bien. Continuemos. No hay nada más que tengas que decir, ¿verdad, Esteban? No. Por esa parte no. Bueno, muy bien. Eh, ¿Quiénes nos están faltando? Alan comenzó hasta después porque pensó que era otra la tarea, pero bueno. Guillermo Leonardini, ¿tendrás algo? O Miguel Latorre, Juan Pablo, Daniel, Eunice. Sí, sí. A ver. Yo hice de esta pieza y bueno, así como descripciones de teoría, como acordes o algo así, pues no funciona, la pieza no responde a ello, pero sí puede decir que tiene sonidos, está en estilo diente de sierra, o sea, con ese tipo de sonoridad, un poco punzante, presenta unos acordes que no están en el temperamento, que deslizan en relación a la dinámica. Después hay una especie de cambio de ecualización, que es por el instrumental. Tal vez sería bueno hablar de eso. El instrumental es de los juguetitos que vienen en estos, el dispositivo que viene dentro de estos juguetitos, que son una especie de silbatitos muy pequeños, que suenan así. Ya. Los deben haber escuchado harto. Y pues ese es el instrumental, entonces cuando se modifica de esta manera, tocando la mano, hay una especie de cambio de ecualización. O sea, estoy tratando de ver la pieza desde una teoría, ¿no? Bueno, después de los Bueno, glissandos. tú lo estás escribiendo como un cambio de ecualización. En realidad lo que estás haciendo es un cambio primero de espacio, porque lo reduces al mínimo espacio posible, está dentro de tus manos. Ajá. Lo que te conduce a que enfatizas la A, la utilizas lo usas cuando estás con las manos cerradas, seguramente. Y para enfatizar que está abierto, das la A, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso sucede mientras suenan los silbatitos. Ajá. Ajá. Lo que estás Y haciendo ahí es lo que en la tradición se llamaría octavas paralelas o quintas paralelas. Y es que, ¿por qué? porque por una parte abres la mano, haces esto, y por otra parte abres la boca y es lo mismo. Ya. No estoy abriendo la boca, solo estoy soplando el silbatito. En ese sentido. Solo habría un Ah, movimiento. ¿es solamente eso? Sí, No cambia para nada. El silbato es monódico, o sea, digamos, es monofónico, solamente produce una altura. sí, sí. Y bueno, produce dos, Ah, soplando hacia adentro y soplando hacia afuera. Son dos sonidos, digamos. y no Y coincide con la apertura de las manos. no, hay momentos que no coincide en la pieza. Pero hay momentos en que sí, la mayor parte. Sí, no todos, pero hay momentos para afianzar, digamos, el gesto, sí, pero por lo general no hay una cierta independencia. Ya, una cierta independencia. Bueno, ahí mi observación es, no es que yo sea partidario de prohibir las quintas paralelas, ni las octavas paralelas, ni las terceras paralelas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si se hacen dos cambios en la misma dirección, un incremento o un decremento, sincronizados, lo que ocurre es que se oye solamente un cambio y no dos. Por lo general, el cambio asimila el resultado final como un cambio. Si tú haces o haces ¿entiendes? Estás Ya. produciendo una, una variación donde hay un sonido que no estaba, que es la A cerrado las manos, ¿no? Y Sí, luego abriéndola o lo opuesto, por ejemplo, puede ser au, 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 claro. au, au, que parece que fuera casi lo mismo. Sí, 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 entiendo. Entiendo ese manejo, digamos, de los parámetros como si fueran voces independientes, ¿verdad? Para construir una especie de Sí, contrapunto, no contrapunto, ¿no? Pero, bueno, en realidad sí es un contrapunto entre componentes. ya. Esa es una idea de macrotimbre, ¿no? O Después sea, hay un. cada componente puede ir por su cuenta sin necesariamente sincronizarse con los demás. O sea, lo que hace, por ejemplo, la música tradicional
casi cualquier parte del mundo, es que si tocan una cuerda con un arco y van a cambiar la altura, cambian cuando cambia el arco, ¿no? Y no cambian Sí, taran, 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 tararán, tararán, tan, tararararán, ¿no? O sea, sí. eso hace que la crítica misma que hace la música tradicional de que las quintas y octavas paralelas ocurre a nivel, si lo vemos desde el punto de vista del macrotimbre, y es que se hacen dos articulaciones al mismo tiempo, pero resultan ser una sola. Cuando tú dices en la música tradicional, estoy produciendo una altura y utilizas el arco y el dedo, ellos tienen la idea, la música tradicional, de que la altura se produce cuando el dedo toca o cambia sobre la cuerda y cuando el arco pulsa, ¿no? Mm, Pero puede ser, ajá, ajá, es interesante ¿no? la independencia, ¿no? De los parámetros para generar unos sonidos nuevos. Quiere decir que lo que hace la idea de macrotimbre es que pone o cuestiona la existencia de la sincronía. La sincronía como fórmula de coordinación de la información en la música europea y en general en las músicas tradicionales es la que eh, crea una dependencia entre los componentes regida por un componente principal que es el ritmo, razón por la cual la mayor parte de las músicas tradicionales no integran al ritmo como parte de sus lenguajes. El ritmo es, el ritmo es el ritmo, ya. No entienden todavía lo que es el ritmo. Pero el ritmo es materia igual que el sonido, es frecuencia, ¿no? Y tiene los Esa, mismos componentes que el sonido. esa división que usted hace, ¿no? Entre amplitud, timbre, frecuencias versus el ritmo. Yo, la verdad, he leído un poco sobre lo que usted ha escrito, pero no me queda del todo claro, no, tal vez más Es la, adelante. es la ocasión para preguntar. Eh, En la acústica nos muestra que existe una forma de onda sonora. Esa forma de onda sonora tiene la frecuencia, que va a ser la altura de ese sonido, la amplitud, que va a ser la altura que tiene esa onda, y el contenido armónico, que son los microondas que hay dentro de esa onda, oscilaciones que hay dentro de una onda. Estos, estos datos no solamente se encuentran en el sonido, sino que se encuentran en el ritmo. Si nosotros descendemos literalmente con un equipo electroacústico, electrónico, digital, si descendemos la información que está siendo parte del registro sonoro y lo mandamos cerca de los 16 pulsos por segundo, vamos a hacer algo así como, nos parece un ronquido. Si vamos por debajo de eso, digamos a la mitad de eso, lo que se llamaría una octava, entonces escuchamos algo así como un ritmo. Si vamos más abajo de eso, será pom, pam, pom, pam, pom, pam, que podemos escribir perfectamente bien, ¿verdad? mm, Bueno, si aceleramos, pom, pam, 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 y ahí tenemos el sonido. Rugoso, pero ahí está. O sea, sonido y ritmo son exactamente la misma materia, pero nuestro cerebro está organizado de tal manera que induce a percibir como dos cosas distintas aquello que pertenece a las percepciones o a las sensaciones asociadas al espacio imaginario, no me refiero al espacio físico, al espacio imaginario, si dice, esto está más arriba que esto otro, que está más bajo. Nuestro cerebro no, no integra las percepciones, las que relaciona con la altura o lo bajo en el espacio, con algo que sería lo lento o lo rápido en el tiempo. Hay una frontera entre ritmo y sonido en donde lo que escuchamos es una partícula llamada ritmo-sonido.
una pequeña partícula. Es que acaba de hacer pom, pom, pam, 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 ¿sí? Esa pequeñísima partícula es ritmo-sonido. O sea, en donde una parte es ritmo, su duración total, y otra parte es sonido, que es aquello que pulsa más rápido. Cualquiera de nosotros que le interese hacer experimentación con equipos digitales, electrónicos, pruebe a combinar frecuencias de, por ejemplo, 4 segundos con frecuencias de 3.99, con 3.87, con 3.85.3 o 3.853. O sea, frecuencias que no sean armónicas, que no se correspondan, que no sean múltiplos de la primera. Y una vez que tenga una buena cantidad de acumulaciones de estas distintas frecuencias, superpóngalas y escuche el resultado. ¿Qué va a ocurrir? Que estos ritmos muy lentos van a comenzar a superponerse en el largo plazo. No van necesariamente a coincidir, se van a desfasar. El que cada 4 segundos, el que es cada 3.90 y tantos, el que es cada 3.80 y tantos, el que 3, etc. Entonces, va a haber un momento en el cual se van a percibir algunas rítmicas, una superposición rítmica muy diversa, que no pertenece a una misma serie armónica, sino son varias series armónicas. Bien. Si nosotros aceleramos esos 4 segundos y los llevamos a 8 segundos, perdón, a un octavo de segundo, esas fundamentales, todas en paralelo, las aumentamos. O sea, pasamos de los 4 segundos a la mitad a 2, a la mitad a 1, y luego a la mitad a 5, un segundo, una mitad, la mitad del segundo, a una cuarta parte del segundo, a un octavo de segundo. Es decir, nos habremos movido el equivalente a unas 8 octavas o 7 octavas o intervalos de duplicación de la frecuencia. Lo que vamos a escuchar es ritmo y los armónicos de ese ritmo van a ser sonidos. Se puede tomar el ejemplo de una onda rica, compleja, y los resultados son bastante atractivos. Alguna vez descompuse el sistema Funly en la Universidad de Stanford, en el centro de coordinación en la búsqueda de música y acústica, porque me metí a hacer estas pruebas y la memoria de la máquina comenzó ya a no resistir. Estaba concebida esa máquina para generar armónicos de sonidos, pero no de ritmos. Y yo me metí a saturar con ritmos y yo, de pronto, se paró todo el sistema. Dijeron, ¿qué pasó? Pues Julio hizo alguna barbaridad. Me querían casi correr, pero dije, no, que esa búsqueda tenía que ver con ellos. Justamente Henry Cowell había nacido a varios kilómetros de la Universidad de Stanford y ellos lo consideraban realmente una de las figuras más importantes de la música, ¿no? Y el fundamento incluso de varias de las búsquedas de él. Entonces ahí estaba una de las búsquedas de Cowell, pero curiosamente ellos veían a Cowell no a nivel micro, sino lo veían a nivel de música, cómo es la música, ¿no? Música, así como podrían ser los tríos de Nancarro, pero no a nivel de experimentación en el vínculo que estudió más y que descubrió Cowell, que es que cualquier frecuencia sonora equivale a un pulso rítmico, no importa cuál sea, siempre tendrá su correspondencia. El do equivale a un segundo en ritmo, por lo tanto a medio segundo, a un cuarto segundo, a un octavo segundo y a un 16avo segundo. Microinformación más o menos por ahí anda, ¿no? Bueno, pues ya me estoy extendiendo demasiado en todo esto. Bien.
Ahí quedamos en esa descripción, Guillermo. Sí, bueno, un poco, digamos, de las intervenciones. La pieza como que no tiene un pulso fijo, está más estricta pensando en duraciones. Y, y bueno, y son para 5 instrumentos, pero todos tocan el mismo instrumento, entonces se genera un instrumento mucho más grande, ¿no? Y bueno, por eso, O sea, la superposición del mismo instrumento, que es más o varias menos que da veces. las mismas alturas aproximadamente, ¿es la misma o hay No, micro? hay pequeñísimas diferencias, están aproximadamente entre sol, ¿cómo es? Sol 5 a una tercera, cuarta más arriba. Ujú. Y es un clúster, no clúster, sino es un acorde fuera del temperamento que va cambiando. La otra cuestión interesante es que estos silbatitos, cuando tú soplas más fuerte, glizan, no son de altura fija, digamos. Es Entonces, como la caña de un oboe, muy parecido. muy parecido, efectivamente. Entonces, Ujú. cuando se escriben dinámicas, lo que se está escribiendo es glissandos, ¿no? Y cada uno de los instrumentos no glisa de la misma manera, entonces se generan batimentos bien interesantes. Ahí hay algo interesante que podrías hacer como búsqueda. Eh, hablabas de extensión, creo que hablaste de extensión, ¿no? Sí. Bueno, pues Sí, una extensión puede ser que esa embocadura, en realidad lo que parece que estás utilizando es la pura embocadura sin el cuerpo del instrumento, o sea, el cuerpo del instrumento es la pura embocadura y ujú, su caja de resonancia es esa misma, es el mismo cuerpito del instrumento. Pero si le agregas a esto una extensión donde tenga más amplitud, suponte que lo conectaras a una el manera. cuerpo de un corno, por ejemplo, que Ah, se ya, ya. convirtiera, no quitas la boquilla del corno o aunque tenga la boquilla del corno, haces pasar por ahí esta embocadura y vas a tener una caja de resonancia que va a ser el pabellón del corno. Ahí el interés está en que esto que tú estás haciendo así con las manos, guau, 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 Ajá. lo pueden hacer dos cornos juntos, dan Claro, los pabellones. claro. Entonces el efecto, es decir, todo instrumento tiene tres elementos de base, eso lo dice Pierre Schaeffer. Uno, el vibrador. Dos, la caja de resonancia. Y otro, ¿cuál es? Espera, vibrador, Percutor. percutor, sí, percutor o excitador. Ah, Es el, el vibrador, el excitador y la caja de resonancia. Entonces, en este caso, pues ahí tienes el aire, es el excitador, el vibrador es esta embocadura y la caja de resonancia es el pabellón del corno. Ahí puedes jugar con con muchísimos más recursos, claro, sí, sí. ¿no? Puedes usar trombones, puedes usar hasta una tuba. Un par de tubas sería sensacional. Pues una tina, ¿no? Sí, sí, está interesante cambiar eh, no había pensado en cambiar la caja de resonancia, la verdad, para nada. O poner Ujú. el instrumento en distintas cajas, ¿no? Y cómo cambia. Sí, Me claro. parece muy interesante. Sí, lo mismo si lo pones en la cola de un piano, ¿no? Claro, va a Y resonar utilizas todo. el pedal, ¿no? Claro, Puedes utilizar el pedal y utilizar los pedales para quitar o aumentar la resonancia, jugar con eso y producir juegos muy especiales, ¿no? sí. Pero en fin, bueno, se trataba de escribir y no de dar ideas de qué se hacer con lo que uno describe. Sí, sí. Bueno, continúa con tu descripción de los otros elementos. Ya. ¿Quién sigue? Yo, Julio, ¿Quién? ¿puede ser? Sí, 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 vas, Shanti. A ver, me voy a ver oscura. Bueno, creo que de hecho ni siquiera me veo, Julio. Es que aquí la luz es muy oscura y mi compu no alcanza. Déjame quitarme. Bueno, hice la primera descripción que entendí que era más técnica y pienso que puedo poner más cosas, pero te voy a leer lo que alcancé a percibir. Ok. ¿De Tres qué obra voces es? de ¿De qué la obra de es? Macho, las tres transcripciones Sí, la de de Macho. Macho de Hans Hollier. Ajá.
Dice, 3 voces tocadas por cuerdas que empiezan en alturas agudas, algunas con armónicos y otras no. Por momentos concuerdan en su movimiento para enseguida dispersarse en su propio juego melódico. Un mismo motivo hace su recorrido a través de las voces y en otro instante una nota amplía su duración y sobresale en un registro medio en vez de agudo. Se nota el uso de intervalos ascendentes, principalmente sextas menores, cuartas y quintas. Las voces por momentos coinciden en un registro extremadamente agudo, generando juegos interesantes entre las alturas continuamente cambiantes. Eso fue lo que alcancé Bueno, en ok. el tiempo que no diste, pero sí. Yo tenía una observación. Lo que oyes no es una nota, aunque la solicitud altura. es que anotes, pero en realidad es un sonido, ¿no? Sí, una altura, porque sí. Una altura. Y lo de los intervalos es correcto, me parece que está bien. Y cuando dices que en registros cerrados, ahí lo interesante ya después será ver qué es lo que ocurre con eso. O sea, ya no oírlo con el conocimiento eh, de las alturas en concreto, sino oír qué es lo que uno escucha. Hay una muy buena pregunta para quienes defienden la música tradicional. No, es que una quinta es una quinta, una cuarta es una cuarta, una tercera mayor, una tercera menor, son cosas muy distintas. Muy bien, maestro. ¿Me puedes decir cómo se escucha una quinta, una cuarta, una tercera menor, una tercera mayor, una segunda mayor? ¿Cómo se escucha? Pues son eso, lo que acabas de decir, una quinta, una cuarta. No, no, ¿cómo se oyen? Esa es una pregunta que todo aquel que hace música tradicional debería de ser capaz de hacerse. Intentar responderla hasta donde pueda. Porque lo que dicen, no, es que lo que estamos oyendo son notas. No, no estamos oyendo notas, estamos oyendo sonidos. Las notas es aquello con lo cual se obtuvo una lectura, o sea, sirvió para leerse y obtener el resultado. Pero esta idea de, sí, reconozco que es una cuarta, ¿en qué consiste esa cuarta? ¿Qué suena? Es una pregunta para todos y cada uno de ustedes. Si les interesa la tradición, saber en qué consiste lo que van a estudiar. Pero saber en qué consiste a partir de una experiencia auditiva que sea suficientemente rica para ilustrarles, para entender mejor de lo que creen hasta ahora entender. Porque si no van a estudiar años y años y años de solfeo, armonía, contrapuntos, etcétera, y defender estos intervalos que propone la tradición u otros intervalos que no permite la tradición sin saber qué es lo que quieren. ¿Qué es eso que tanto les interesa? Aprendan a escuchar. Pero bueno, esta no era la tarea, pero ahí queda la tarea, Eunice. ¿Eh? Sí, de hecho, Julio, pues yo quise ir en orden, ¿no? Con el primer ejercicio, pero Sí, sí, sí. cuando vi que decía así, con cuestiones técnicas de la armonía, dije, ay, es el más aburrido de todos. Pues sí, puede ser, Pensé, sí. bueno, pero lo voy a hacer. Y sí, se me hace que es el que al final de cuentas como que menos dice de lo que uno escucha, entonces, pero bueno, de Exacto. todas O sea, maneras. lo que uno pone ahí en realidad son sellos, ¿no? Pones una estampita que dice, estos son intervalos. Y lo acaba de decir Esteban, o se oía un intervalo de cuarta y uno de tercera menor o mayor, no sé, más o menos así, ¿no? Pero ese más o menos, ¿en qué consistía que fuera más o menos? ¿Por qué no era mayor? ¿Por qué tampoco era menor? ¿Qué era lo que se oía? ¿En dónde estaba caído, alzado, transformado? ¿Cuál era el cambio? ¿Qué es lo que se escuchaba? Eso es sumamente interesante, ¿no? Preocuparse de entender en qué consiste eso que provoca una duda. Va a quedar una duda y se va a decir, sí, pues suena más o menos como, pero no sabemos qué es lo que sí suena. De ahí que percibir es fundamental, fundamental en arte. No hay arte que no proponga una nueva percepción. El arte que innova es porque creó una nueva forma de percibir. Eso es lo más interesante, sin tener que explicarlo, sin tener que explicarlo.
La percepción entiende. La percepción es pensamiento, sensación, reflexión, análisis, comparación, cognición. Luego, entonces, en arte hay un proceso muy rico y muy exigente, distinto del proceso científico. Están los datos totales. No, aquí la percepción, lo que la percepción nos dice. La percepción es la interpretación que damos a lo que recibimos mediante los sentidos. Si nuestra interpretación cambia, lo que estaba yo hablando hace un momento con Guillermo, si nuestra interpretación cambia respecto a la idea de ritmo y de sonido, consecuentemente va a modificarse el resultado, va a modificarse la base que nos conduciría a un nuevo resultado o al resultado idéntico al anterior en caso de que esa base continúe sin moverse. Es, digamos, una de las desventajas de mantenerse exclusivamente en la tradición. Quiere decir que uno no necesariamente va a enterarse de todo lo que podría ocurrir con lo mismo que uno conoce. En fin. Bien, siguiente, Shanti. Bueno, ¿Sí? no, por mí ya fue todo, ¿eh, Julio? Sí, Este, sí, ya así lo tenía entendido. Decía yo el siguiente, aparte de ti. bueno. Ok, siguiente. Ok, pues yo también entendí que tocaba empezar por la primera descripción. Sí, Entonces, sí, pues sí, bueno, mejor. la obra que yo escogí fue Fly de Ludovico Einaudi. Es una obra para piano, es una obra minimalista. Inicialmente, pues lo que identifiqué fue la forma, tiene A, B, A' y B'. La primera parte, la parte A, es una sección en donde la mano derecha, o bueno, la voz superior, hace dos notas que se repiten por un tiempo prolongado, mientras la mano izquierda llega a un punto en el que hace síncopa con respecto a lo que está haciendo la mano derecha. En cuanto a alturas, pues si no estoy mal, la mano derecha hace do sostenido mi, y entonces pues ya más como identificando en qué modo puede estar, modo menor. Más sin embargo, en la parte B, la mano derecha empieza a hacer tresillos, mientras la mano izquierda hace descensos en el bajo cromáticos. No estoy seguro si siempre, pero sí hay como una secuencia que hace descensos cromáticos. Em, Luego, bueno, viene la parte A' que vuelve como a esta sección de las dos notas que se superpone con esa sección de la mano izquierda con la síncopa. Y finalmente la parte B', de nuevo trae estos tresillos, que bueno, estos tresillos inicialmente son dos notas, pero mientras que la mano izquierda baja cromáticamente, la mano derecha va subiendo en alturas. Y finalmente en la parte B se introduce un sonido extraño, un sonido electrónico, el cual pues difumina un poco lo que está sucediendo con el piano y finaliza. Ya. No parece muy interesante. Digo, la estoy viendo aquí en la pantalla. No parece una obra así muy interesante. A lo mejor suena distinto, pero por lo que observo, eh, tiene esta cosa minimalista en donde hay casi un estado hipnótico, ¿no? O sea, Ujú. se provoca un estado hipnótico con la repetición. La repetición sirve para instalar en el oído ajeno o en el oído propio una, una presencia. Y al cambiar datos sobre esa presencia, se va de alguna forma conduciendo al oído a una percepción gradual, punto por punto, ¿no? Cambio un solo aspecto, uno solo, y así cada vez. Con lo cual nos da la idea de que sí, el minimalismo y los, las músicas de masas, en donde los cambios son de uno en uno, comparten un principio similar, ¿no? Es decir, yo recuerdo una entrevista que
que le hice a Ligeti cuando vino a México en el año 71, diciéndole si conocía bien a los minimalistas estadounidenses, Terry Riley, por ejemplo. Estuvimos hablando un buen rato sobre eso. Por ahí debo tener la entrevista. Bueno, alguna vez la tenía por aquí, no sé si ya la perdí o no, pero se la di a Salvador Rodríguez para que la transcribiera, pero una muy buena entrevista. Pero tiene que ver con eso, es decir, con los cambios mínimos, como puede ocurrir en todo minimalismo. ¿Conoces bien Endo de Terry Riley? Sí, sí, señor. Ah, bueno, ok. Bueno, pues esas son de las obras clave, ¿no? Del minimalismo. Mucho en el minimalismo se convierte casi en una visión instructiva, en donde las repeticiones siempre están basadas en múltiplos de 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, ¿no? Y estoy seguro que esta obra de Ludovico o lo que sea, tiene esa base, ¿no? O sea, van creando una periodicidad siempre en múltiplos, en donde no se modifique demasiado los datos y sí se instaure, digamos, un tiempo relativamente hipnótico, ¿no? Sí, sí, pues quizás esta hora es más, como no dura mucho, eso pasa más rápido, ¿no? Pero efectivamente sí como que, pues ya con la segunda descripción lo que me llama la atención es como esta cuestión hipnótica, ¿no? De la repetición y que dependiendo del pequeño cambio que se haga, pues, ¿qué pasa eso en la percepción, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, sigamos con quiénes faltan. Yo falto. ¿Quiénes? Ah, Juan Juan Pablo. Pablo. Muy bien. Bien. La cámara. Aquí estoy. Bueno, espera, déjame ver si puedo aumentar la luz para que me vea más, que casi no me veo. Y contigo siempre parece sesión espiritista, ¿eh? Ahí estoy. Aquí estoy. Bueno, pues la obra que yo, se me fue la palabra, que yo analicé fue Ventanas de Silvestre Revueltas. Ajá. Y en general lo que puedo decir yo de esta obra escuchándola es que Silvestre Revueltas genera con esta obra texturas, muchas texturas que a mí resuenan mucho. Como por ejemplo al inicio, que empieza con los instrumentos, creo que son de vientos metales. Inicia con estos instrumentos y está creando, o puedo notar que con el sonido está creando una textura que defino con la palabra muerta. Es una textura que no tiene vida, que es como calva, es una textura de un animal que no tiene Oye, pelo. oye, los calvos tenemos vida, ¿eh? O sea, es que hay un poquito de respeto, ¿no? Tía, por favor, anota a este alumno. Textura calva. Está bien, rapada. Sí, es como de un animal. Oye, Eh, tampoco sigas. Perdón. No lo arregles. No lo intentes arreglarlo porque. Bueno, sí, entonces inicia con esto y después entran las cuerdas y las cuerdas son un cactus. Yo la siento como esa textura de tocar un cactus, tocar las púas, este sentimiento de que estas, bueno, no creo que se llamen púas, desconozco, espinas más bien, y de clavarte en la mano esas espinas, ese sentimiento rasposo más ¿Qué antiguamente. es lo que hacen las cuerdas? Porque estás hablando primero ahora ¿De qué estás hablando? ¿De la descripción técnica? ¿De descripción, digamos, Ah, tradicional musical? ¿O de las imágenes que te producen? las imágenes que me produce, Ah, perdón ok. por no aclarar. Ok. Entonces, has escrito que las texturas son ¿como qué, primero? Las texturas primero con los vientos son texturas muertas. No emanan vidas, no son de como color gris verdoso. Ese color las tocas y no sé cómo explicarlo precisamente, pero mejor forma de explicarlo es están muertas, no tienen ninguna vida emanando de ellas, sino son como cosas sólidas que no dicen nada, que poco a poco se van transformando en cosas gaseosas. Este paso de sólido a gaseoso que después se termina transformando más bien en algo líquido con las cuerdas que entran posteriormente y estas crean una textura rasposa como de tocar un cactus y las espinas clavarte esa textura medio dolorosa, medio, es así
comprendo. Ya. Y sí. Revueltas decía de muy joven, ensueño una música hecha de volúmenes, de color, de formas, de objetos, ¿no? Tenía una imaginación plástica muy, muy poderosa. Y cuando estudió con un profesor en Texas, se llamaba Lagrange o una cosa así, aquel profesor, dijo, todo lo que estás escribiendo lo hizo Debussy. Y se enfureció. Pues, ¿cómo que Debussy? Esto se estoy diciendo yo. Sí, bueno, pero esto ya lo hizo Debussy. Si quieres, podemos oírlo. Sí, quiero oírlo. Entonces le mostró música de Debussy y enfureció Revueltas. Dijo, yo no sé qué es tal Debussy, qué será, pero esto también yo lo pensé. Y dejó, por esa razón, dejó de escribir durante varios años. Sintió que alguien se le había anticipado, ¿no? A todos nos puede pasar, ¿no? Que uno sueña con una música y de pronto ya a alguien se le había ocurrido y dices, caramba, ya, entonces aquello con lo que yo ensoñaba, o que yo ensoñaba, ya existe. Pues me tengo que poner de nuevo a ensoñar o ya no sirve para nada lo que pueda ensoñar porque es en lo que creo, ¿no? Pero esa descripción, eh, digamos, a partir de imágenes que haces de Revueltas, coinciden mucho con la descripción que él mismo hacía de su música, lo cual yo creo que le daría una gran alegría a Revueltas oírte describir ventanas, ¿no? Sí, ventanas. Pues me alegro Sí, de que así ya. sea. Bueno, muy bien. Ok, Juan Pablo.